Cursé unos meses en Claro, 2016. claro, sí, me Ah, acuerdo. Viste que no nos vamos tan fácil nosotros. Seguimos. no, 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 o sea, sí, Vos estoy, dijiste, hoy por ahí no van a estar, pero no, seguimos. sí, que no Son está, no, 25 bueno, años. cuando yo 25 empecé años ya de estaba estar. así, Bueno, Piñol, claro, Silvia se jubiló, sí. Claro. No, a mí me faltan 12 años todavía, así que me quedan un ah, ratito. bueno, no, tengo tiempo, creo, espero sacarla antes a la materia. Por supuesto. Por supuesto. ¿Falta más? Ahí está. Hola, Agostina. Camila. ¿Tú sabes que Hola, no encontré Camila. ninguna biome? No encontré ninguna biome en casa. Increíble. Hola, Camila. Hola, Agustina. Sí te escuchamos, Agostina. ¿Cómo estás, Agostina? No sé si nos escucha ella. Parece que no. No, no somos tantos igual. Sí, es verdad. Y faltarán 3 tal vez. Sí. Hola, Camila. ¿Camila no tendrá micrófono que escribe? Profe, disculpe, pero no de la compu y acá no se escucha. Está bien, así que voy a cambiar el celu. Dale, dale, dale. Agostina la conozco de ciencias. Agostina se mudó. Ah, Estaba en sí. ciencias. Sí, Agostina estaba en ciencias. Ah, Marcos, Ah, Camila no le dan el micrófono. por eso. Ah, Marcos, vos sos el delegado, ¿no? Así es, sí, sí. sí, Ah, Marcos. está. ¿Te avisó alguien que no podía? No, por el momento no. Igual aproximadamente el número que está presente en cada clase virtual somos entre 10 y 12 personas, siempre, en todas las clases. Ajá, Sí, está. sí, son los que nosotros tenemos como regulares más o menos la materia también. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Así que bueno, vamos a esperar unos segunditos más por las dudas. Listo, ahora sí. Dale, ahora te escuchamos bien. ¿Y cómo va el retomar a las clases? Y ¿Con ganas o no? yo sinceramente esperaba, tenía las expectativas de Ganas de volver, presencialidad claro, tengo yo. sí, sí, Ah, sí, todos. exacto. Esperaba eso, pero bueno, hay que tratar de llevarla como se pueda. Sí, está difícil. Todos queríamos lo mismo, pero bueno, Sí, tal es lo cual. que nos queda y este tiempo es re cortito encima cuando volvemos. En la presencialidad también es cortito. Sí, Así que tenemos que aprovecharlo lo más que podamos con lo que nos tocó. No tenemos otra. sí, no hay forma. Y por lo visto va a ser difícil de que volvamos, así que No creo. no la Ojalá vamos que a sí, pero lograr. no creo. Hay alguien más que pedía, me parece. Sí, Victoria. Hola, Carla o Victoria, no sé cómo le dicen. Si Carla o Victoria. Carla le decimos. Carla. Bueno, Bueno, Carla. Porque como no los conocemos, no sabemos cómo le dicen, con qué nombre. exacto. Porque Hola, tienen dos buenas nombres. tardes. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, bueno, quiero aclarar, me dicen Carla, también me dicen Victoria. Ah, bueno, está bien. Está bien, Me es está bien. indistinto. Ah, ok. Me siento Está bien. identificada con los dos. Bien, Muy, no tiene problemas de personalidad, entonces, Carla. buenísimo. No, por ahora no.
Sí, faltarían 2 más quizás. Sí. Vemos si no. Ajá, sí. ¿Vos vas a grabar al final, Marcos? Ya estoy grabando. Ok, bueno. Porque acá no veo, entonces. Claro, Como que yo... tampoco manejo demasiado No, esto. no, porque yo, en realidad yo con esta, desde Meet no puedo grabar porque tendría que ser yo el que organiza la reunión. Lo que yo hago es Claro. grabo con Camtasia en mi compu. Ah, ¿y con Bien. eso grabás con audio e imagen o solo audio? Grabo todo, todo, todo. Ah, no sabía. Bien. Está bueno para Sí, es muy útil. saberlo con uno participa. ¿Han tenido clase esta semana, Urisa, o no? ¿Virtuales? Sí, tuvimos... Sí, ayer tuvimos sujetos. Ah, Y después, bueno, yo no tuve, pero las chicas sí, porque yo no curso todas las materias, tengo algunas homologadas y no... claro. Sí, porque justo, bueno, hay paro las 2 semanas. Ah, sí. Nosotros como que acompañamos en la primera, pero bueno, esta dijimos vamos a empezar porque si no va para largo. Así. ¿Será que empezamos o esperamos, Isa? Y esperamos hasta las 10. Dale. Sí, Bueno. son y 7, 3 minutos más. Sí, Ujú. ahí iniciamos. Le pediría un mate a Marcos, pero bueno, no se puede tomar. Claramente, Gabriela, un matecito. Ay, A todos nos está haciendo tentar, Marcos, con el mate. ¿Vieron por qué no volvemos a la presencialidad? Seríamos un desastre en la presencialidad. Pero se extraña un montón la presencialidad. Sí, sí, totalmente. sí. Además organiza la presencialidad. Sí, sí. Con mis compañeras, bueno, todo el tiempo estamos hablando. Extrañamos estar ahí en el aula porque es totalmente diferente. Se extraña ese vínculo. Sí, no, claramente. Bueno, está Miriam. Bien. Hola, Miriam. Hola, Miriam. No la escuchamos. Ajá. Capaz que tenés el micrófono apagado. Tenés apagado el micrófono, Miriam. Por eso. Ahí está. De nuevo. Ahora. Ahí Se le está. apaga el micrófono. Hola, Miriam. Estamos muy ansiosos por saber qué va a pasar con Ay, las ¿qué va a prácticas. pasar con las prácticas? Bueno, los que están acá la mayoría van bien, así que no se tienen que preocupar. Si siguen trabajando así, ¿Cómo va a ser la manera, digamos, ya que no se va a poder ingresar al aula? Porque este año nos tocaría ingresar. Bien. exactamente. Bien. Es lo que estamos ansiosos por saber Bueno, cuál va a ser la nueva modalidad. vamos empezando, Isa, ¿te parece? Sí, sí. Pues se nos van a morir de ansiedad si no. Dale. Dale. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? No sé si nos conocen a Isabel y a mí. Yo algunos sí, otras carreras Yo por ahí, de vista, otros no. de vista sí. Bueno, para los que no me conocen, soy Luján, ¿sí? En normal tengo práctica 2 con ustedes y estoy en Ciencias de la Educación. Eso es un poco también la novedad que le vamos a contar ahora, cómo vamos a trabajar. ¿A Isabel lo conocen? Sí, de vista también. De mi parte. Presentate si quieres, Isa. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo María Isabel. Me gusta por ahí que me digan más Isabel porque es más común. Como que me siento más única con Isabel. Bueno, en normal estaba trabajando hace varios años, pero en ciencia de la educación, en primer año, en alfabetización académica,
y después en inglés, en el papel OLEITIC, pero sí, de vista sí. Pero en lengua no, había hecho unas suplencias en primer año, en teoría, pero en teoría literaria, pero después no había tenido la oportunidad de trabajar en práctica, estuve una vez también, pero recién el año pasado, cuando Silvia se jubiló, bueno, ahí por concurso accedí a las horas, así que ahí tengo, y ahora sí tengo varias horas, me van a ver a lo largo, desde hasta que se reciban, me van a ver en varias No te van a unidades escolares. Después se van a cansar de verme. Exactamente. Bueno, les contamos. Nuestra práctica, como por ahí decía Carla, creo que la Carla le estaba diciendo, en segundo, si tuviéramos en condiciones por ahí un tanto, porque nunca son, no tenemos que decir normales, ¿no? Un tanto más cotidianas o normales dentro de la presencialidad, tendríamos que estar trabajando en las instituciones, ¿sí?, de educación secundaria y en el aula, claramente, como lo dijeron. Pero, bueno, las condiciones que se dieron este año no las esperábamos y tuvimos que readecuar dentro de lo que nos posibilita la institución el trabajo con ustedes. La idea es que puedan promocionar la práctica 2, no porque no vayan a las instituciones no tengan la posibilidad de promocionar, aprobar y continuar con su carrera, ¿sí?, como debería ser. Así que el plan de trabajo para esta segunda etapa contempla esto de que no podemos concurrir a las escuelas asociadas porque claramente están trabajando en forma muy particular cada una y es muy dificultoso que ustedes puedan trabajar porque además en las escuelas secundarias, a diferencia del terciario, no hay plataformas en la mayoría. Entonces, como no hay plataforma, tampoco hay aulas organizadas, algunos docentes trabajan en grupos de WhatsApp, otros trabajan con grupos de Face, otros sí tienen plataformas, es muy diverso. Nuestra aproximación a las escuelas secundarias solamente va a ser a través de encuentros por Meet o Zoom para hacer conversatorios. Ese va a ser nuestro nexo con la escuela secundaria común. El resto del trabajo, sí, lo vamos a hacer lo más práctico que sea posible, pero dentro del aula, solamente trabajando con Isabel y conmigo. Tenemos una pequeña novedad, que es que a pesar de que estamos trabajando, digo a pesar porque no es lo mismo, que estamos dentro de la virtualidad, vamos a tener practicantes. ¿Sí? Durante 2 clases apenas nos van a acompañar los chicos de Ciencia de la Educación, que tampoco cuentan con otras instituciones para ir a hacer sus prácticas, que como son prácticas de un nivel superior, y nuestra institución cuenta con plataformas y aulas organizadas, la misma institución les ha posibilitado que hagan sus prácticas dentro de normal. Por eso es que a partir de una semana o 2 más, cuando ustedes ingresen a clase, ¿sí?, van a encontrar que va a haber docentes practicantes. Además de Isabel y yo, que lo vamos a estar acompañando, va a haber otro equipo, ¿sí?, que va a estar a cargo de las clases y que les va a, con las estrategias que ellos consideren apropiadas, les va a estar enseñando a ustedes ciertos temas que nosotros también les vamos a sugerir y que están dentro del diseño curricular. No es que ellos van a venir a darle lo que tienen ganas. Luján. Vamos a hacer con la planificación. Sí, Marcos. ¿Este horario y este día queda fijo? Porque nosotros generalmente tenemos con Noel los jueves a las 18. Tenemos didáctica. Te cuento, Marcos. Nosotros cada vez que vayamos a tener una reunión lo vamos a consultar a ustedes. Porque lo que nos ocurre es que nuestros horarios son los jueves, ¿sí?, donde tenemos el horario completo, el módulo completo, excede el horario que es propuesto por normal para las reuniones, que es después hasta las 21. Okay. ¿Sí? Las reuniones, las clases virtuales, según la rectora de la institución, se tienen que dar dentro de las 18 y las 21 horas. Nuestro horario comienza a las 21. Claro. Por lo tanto, siempre vamos a tener que estar pidiéndole prestado a otra docente que o que no tenga en ese día clase virtual, sea solamente teórica o demás, pero nos vamos a ir organizando con ustedes. Perfecto.
La idea es que sea una clase de este tipo que nos podamos encontrar y una de tipo teórica o que tenga que ver con la escritura, la reflexión. Sí, uno de los ejes de trabajo que nos hemos propuesto para esta segunda parte del año es un poco más esto de la oralidad y que estaba un poco dejado de lado. Creo que tuvimos un exceso de escritura en la primera, en el primer cuatrimestre, así que en este vamos a apuntar un poco más hacia ese lado que también es sumamente importante para quienes van a ser docentes, ¿no? El uso del lenguaje, más allá de que sea a través de una cámara, ¿sí? Estamos utilizando la oralidad, la expresión, el diálogo, ¿no? Que es una herramienta importante. No sé si quieres agregar algo, Isa. Anda interrumpiéndome nada más. No, está bien. Bueno, por ahí igualmente yo después me voy a dedicar, pero la cuestión del conversatorio, no sé si tienen idea de lo que es un conversatorio. ¿No han tenido ningún conversatorio? De mi parte no tengo idea. Bien. ¿El resto tampoco? ¿Los demás? No, ni idea. Bien, Ok. bien. Bueno, y después en cuanto, ahora le explicamos que es un conversatorio. Como decía Luján, en este trayecto ustedes deberían entrevistar, ¿no, Luján? A un directivo y a un docente de lengua y literatura. Como no podemos hacer eso, lo vamos a reunir justamente de manera, ellos en sus casas, como estamos ahora, y vamos a reunirnos a conversar justamente. Por eso el nombre de conversatorio. Obviamente que este conversatorio va a tener una guía o un eje en torno al cual vamos a ir conversando, por eso también eso, previamente vamos a ver qué preguntas le van a hacer, sobre qué eje vamos a trabajar. No es que vamos a reunirnos y conversar de la vida sin ningún tipo de objetivo, no, sino justamente vamos a ver qué eje trabajamos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Ok. Cualquier cosita que ustedes, por ahí vamos rápido, nos preguntan y paramos, si nos detenemos, conversamos, sacamos dudas, seguimos. ¿Mm? Bien, con respecto a los criterios de regularidad, creo que quedaron claros porque son más o menos los mismos para toda la institución, en cuanto a la cantidad de trabajos entregados, regularidad en la participación en estos tipos de encuentros y en la realización de los trabajos. Sí, yo creo que cambiaron del primer cuatrimestre al segundo, ¿no? Cambiaron un poquito los criterios. Nosotros dentro de la práctica no los hemos cambiado por el formato que tiene la práctica. Ustedes saben que práctica docente no tiene mesa evaluativa con tribunal, es promocional directo y no hay forma de cambiar eso porque no existe otra posibilidad para la práctica. Es por eso que nosotros mantenemos los criterios de evaluación de la primera etapa de este año. No sé. Agrego algo. El año pasado, por ejemplo, cuando ingresé a trabajar en esta unidad curricular con Luján, para cerrar el año, ustedes presentaron una carpeta con todos los trabajos que iban haciendo. Ustedes, digo, los estudiantes del año pasado, perdón, presentaron una carpeta con todos los trabajos prácticos y además les pedimos un trabajito integrador y con eso cerramos con un coloquio final integrador. Por ahí también entregué la cuestión de oralidad. Es decir, vamos a evaluar la escritura en estos trabajos prácticos que van haciendo y todo lo que tiene que ver con la oralidad, los recursos verbales, no verbales y paraverbales, también lo vamos a considerar al momento que ustedes tengan que hacer esa exposición, ese coloquio. En el conversatorio también les iremos observando, iremos tomando notas, tanto Luján como yo, así que eso también vayan considerando. Igualmente le iremos subiendo material y toda esta cuestión y los criterios que nosotros consideramos para ir evaluando esas prácticas, ¿sí? No sé si quieres hablar del trabajo final, Luján, o... Sí, les cuento. Ajá. Bien, como les decía también, esta segunda parte del año es cortita. En relación a la primera siempre es mucho más acotado porque comenzamos después. No sé bien cuándo terminan las clases en normal, porque todo depende de si vamos a seguir dentro de la virtualidad o la presencialidad. Pero nosotros la forma de trabajo que proponemos no va a variar si volvemos a la presencialidad, que tiene que ver con, en primer lugar, vamos a continuar con esta serie de trabajos prácticos, ¿sí? Puntuales para cada uno de los temas que vamos trabajando dentro del espacio. Pero también
como requisito para acceder al coloquio integrador final, que tiene que ver con un repaso de todo lo que hemos venido trabajando, van a realizar, por una parte, una planificación. ¿Sí? Una planificación de tipo anual, ¿no, Isa? ¿Cómo? Anual, quedamos en anual, ¿no? Una planificación anual, exactamente. Una planificación. Profe, Sí, Rocío. Ahí agrego una no, cosa. quería preguntar Ustedes si eso Ajá. si eso está relacionado con la cátedra de Noel de didáctica, si es lo mismo que nos habló ella o es otra cosa aparte. El no, año pasado utilizamos el mismo, ¿no? como el año, no, no, él les pide una secuencia didáctica, una unidad La didáctica. secuencia. Ajá. El año pasado, cuando ella les pidió la unidad didáctica y las secuencias didácticas correspondientes, yo colaboré corrigiendo, mirándola, digamos, pensando en que el año que viene ustedes den clases, entonces colaborando en ese sentido. O sea que este año también lo puedo hacer, pero eso lo pide ella, digamos, para didáctica. Nuestro caso, a no ser que haya cambiado, no sé, este año que les pide. No, Rocío, vos qué decías. No nos pide eso, nos pide una secuencia y una unidad didáctica, No, pero nos habló algo así de juntar, digamos, práctica con didáctica, por eso pregunté, pero sí, obviamente, cada uno tiene su forma de evaluar, o sea que para este lado iría la planificación, para el lado de práctica. Exacto. Son formas de planificar de todos modos. Exactamente. Desde diferentes niveles. Sí. Ahora después Isabel en la siguiente clase va a retomar esto. Sí. Nosotros les estamos pidiendo una planificación desde lo macro, que es pensar la materia para todo un año, como si ustedes tomaran una cátedra de lengua en segundo del ciclo básico, supongamos, y lo que le pide después Noel es trabajar las unidades que hay dentro de esta planificación. Es como que vamos por el mismo camino, pero de diferentes niveles le llamamos nosotros. Eso es un poco la diferencia. Sí, no se contradicen, sino que se complementan. Exactamente. ¿No? Se complementan y ustedes cuando trabajen en la escuela van a utilizar ambos niveles de planificación siempre. ¿Mm? Bien. Y por otra parte, que también les va a servir como para hacer una síntesis, para volver a leer todas estas clases, para ese coloquio van a acceder con una narrativa realizada por ustedes. ¿Mm? La narrativa tiene que ver, después nosotros le vamos a dar las pautas y demás, con contar este recorrido hecho en segundo año, que vayan mirando clase por clase de qué se trató, cuál fue el objetivo, qué aprendí en esa clase, qué dificultades tuve, para qué pienso que me puede servir eso que trabajé en la clase 1, en la clase 2, en la 3, en la 4, inclusive también qué me hubiera gustado poder haber dado en relación a ese tema que no fue incorporado tal vez por nosotros, porque nos sirve a nosotros también. Con eso tiene que ver la narrativa, que en cierta forma, si ustedes ahora que están más aliviados, quieren ir haciendo un apunte, haciendo esa revisión, más o menos armando, más allá de que no tienen las pautas porque tenemos temas que no dimos todavía, lo pueden ir haciendo en un cuadernito, ¿sí? Lo pueden ir haciendo. Si no, tienen las clases. Ustedes cada una de las clases las tienen en plataforma, en su aula de práctica 2, van a revisar eso para hacer la narrativa. Con esto, ¿qué quiero decir? Van a tener esa revisión para acceder al coloquio final. No es que van a ir de un día para el otro a sentarse y me va a preguntar qué. Perdón, ¿Qué me van a preguntar? sí. Perdón. Justamente esa narrativa que les menciona Luján les va a servir como guión para la exposición oral del coloquio. Así que, digamos, si la van armando con antelación, de a poco, ¿sí? A medida, pueden empezar con todo lo que ya desarrollamos, vayan armando el borrador y después van agregando lo nuevo, lo que se vaya incorporando. Entonces, cuando llegue a fin de año, cuando tengamos la fecha en que se cierra el ciclo lectivo, como les dijo Luján, todavía no sabemos cuándo, ya tienen armado el borrador, el guión para justamente el coloquio final integrador, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, sí. Bien. ¿Sí? Cualquier cosa nos preguntan, ¿eh? Bien. Bueno, eso sería
sería en cierta forma lo que sería la evaluación, cómo los vamos a evaluar, cómo hemos suplantado en cierta forma, que no es lo más productivo, pero no nos queda otra esto de ir a las escuelas. Era lo ideal que ustedes estuvieran en las instituciones, las recorrieran desde los diferentes lugares, no solo del aula, pudieran tener contacto con estos roles que han trabajado ahora. Ustedes han hecho, hay unos cuadros, han sintetizado un poco los diferentes roles que encontramos en la escuela secundaria. Lo ideal hubiera sido que estas entrevistas pudieran hacerse a esas personas dentro de lo real, lo cotidiano de la escuela. Pero bueno, estos conversatorios que vamos a tener por ahí nos van a acercar un poco a las diferentes realidades. Por eso tenemos que saber también, como les decía, saber qué preguntar. No podemos perder esta oportunidad por ahí que nos ceden, que también están con muchísimo trabajo los docentes dentro de las diferentes escuelas, porque todos tienen 12, 13, 14 cursos con muchísimos alumnos para corregir, para evaluar. O sea, es todo un trabajo también que tienen, y bueno, amablemente nos van a ceder estas entrevistas para que ustedes tengan esa cuota de realidad, por así decirlo, y no nos quedamos solamente con la bibliografía. Luján, Sí, Marcos. de haber transcurrido todo normalmente, digamos, ¿nos hubiese tocado observar un rol específico, digamos, dentro de la institución o más una visión general? No, les hubiese tocado realizar entrevistas a todos los roles que hay en la escuela secundaria, todos los que ustedes han trabajado, asesor pedagógico, tutor, rector, vicerrector, Ok. etcétera. Y también tendrían que haber ingresado al aula a hacer observaciones Claro. del ciclo básico. Yo te preguntaba más que nada porque, por ejemplo, bueno, yo vine de ciencias también a lengua y literatura y Ajá. me tocó en segundo año, pero abocarnos directamente al rol del tutor, por ejemplo, en una institución. Ah, sí, porque se trabaja de otra forma. Sí, ahí está en tercero lo institucional, en ciencias, en el nuevo plan, ¿no? Sí, Pero no, nosotros, bueno, los que han realizado los trabajos por ahí a conciencia, han hecho una lectura analítica un tanto profunda, habrán podido identificar que nuestro objeto de estudio, de análisis en segundo año es la institución escolar. ¿Mm? Nuestro objeto de estudio no es solamente el aula y lo que pasa en el aula, sino qué ocurre en la institución, en la escuela, para que el hecho educativo se dé en el aula también. Por eso es que nosotros la primera parte del año hemos trabajado desde la Ley de Educación Nacional, un poco desde la provincial. Hemos hecho una revisión de los conceptos de institución, ¿se acuerdan de eso o no? Sí, sí. Diseños curriculares, PCI. Exactamente. Si yo les hiciera una pregunta ahora, a ver, cuando nosotros decimos institución, podemos decir organización también, es lo mismo, son cuestiones distintas. ¿La escuela es una institución o es una organización o ambas? ¿Qué les parece? De lo que han leído, de lo que hemos leído antes. ¿Quién se acuerda? A ver. Si bien comparten cosas en común, son conceptos diferentes. Bien, bien. ¿Se acuerdan por qué son distintos? Aunque para algunos autores lo mismo, ¿no? Depende de los autores que tomamos. ¿Está bien decir que la escuela es una institución? ¿Se fueron todos? ¿Olvidaron todo? ¿Qué pasó? La narrativa les va a venir bárbaro, van a tener que releer todo. ¿Eh? Me parece que va a ser necesaria la narrativa, digo, Sí, porque es que van a sí. tener que leer todo. Puede ser que es una institución desde el momento en que sienta las bases para el desarrollo después del individuo en la sociedad. Es como que Bien. establece pautas. Por eso es Exactamente. institución además de organización. Exactamente, es una institución social. ¿Mm? Así se la define, como institución social, que como dice Victoria, tiene una organización que le permite funcionar básicamente. ¿Mm? Lo que por ahí marca en la autora que nosotros utilizamos, la diferencia entre institución y organización, es que dice que las organizaciones son construcciones que uno busca construirla, busca definirla, mientras que las instituciones, perdón, las organizaciones vienen dadas. Tiene que ver con las normas,
ya instituidas, pautadas, que no siempre podemos modificarla. La organización es más factible de ser modificada, pero no se contradicen, sino que se necesitan. La institución para existir, para coexistir, necesita de la organización también. ¿Mm? ¿Se acuerdan algo de lo que vimos de organización? De los tiempos, de los espacios, de la comunicación, el tema del poder también aparecía por ahí. ¿Se acuerdan algo de eso o no? ¿Entendieron lo que leyeron o no? ¿O lo hicieron así como venía nomás? A mí en mi caso se me hace todo familiar lo que se habla, pero sí obviamente es cuestión de volver a sentarse y releerlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hablamos de institución, me acuerdo de una autora, pero no me acuerdo bien lo que decía, que es Lidia Fernández, que la hemos trabajado también en otras cátedras. Pero sí, se me hace todo familiar. La cuestión sería sentarse nuevamente. Bien, bien. A ver, nosotros, ya les digo, el objeto de estudio de segundo de práctica docente 2 es la institución escolar, pero no solo desde lo organizacional también, sino apuntando y bastante lo pedagógico, que es lo que vamos a trabajar ahora con Isabel también. Que lo pedagógico es por ahí lo que lo diferencia de las otras instituciones a la escuela. Es la única que está pensada para brindar y asegurar aprendizaje. Pero esta autora que nosotros utilizamos en este caso, que es Alfiz, nos dice que podemos pensar en dimensiones de análisis, pero que si nosotros vamos a las escuelas, no es que vamos a encontrar estas dimensiones todas sueltas, así yo voy a ir por un lado y acá voy a tener la pedagógica, voy a ir por este lado y voy a tener la organizacional. Son dimensiones de análisis, como que desarmamos la escuela para pensarla, para analizarla, pero cuando vamos encontramos todo interrelacionado. Digo cuando vamos, ustedes están en una institución, lo pueden pensar desde el ejemplo normal también. Ustedes están en una institución. Y esta autora plantea 4 dimensiones de análisis. Una ya la trabajamos bastante, que es la dimensión organizacional. La dimensión organizacional, como ustedes hicieron ese trabajo y fueron contestando, tiene que ver con la estructura que sostiene a la escuela, con todos los roles que encontramos en las instituciones, más definidos, menos definidos, pero que son muy importantes porque la escuela no puede pensarse sin un docente, sin un asesor pedagógico. ¿Qué otros roles encontramos en las escuelas secundarias? ¿Qué otros roles? Bibliotecario, tutor. Bibliotecario, secretario. ¿Qué más dijeron por ahí? Tutor. Bien. Tutor. Tutor. Pedagógico. Ajá. ¿Qué más? ¿Había personal no docente también o no? Sí, las ordenanzas. Están interactuando también. Bien. ¿Y podemos pensar en la familia como parte de la institución también o no? Sí, también. Sí, ¿no? sí. La familia, exactamente. Y nadie nombró al protagonista de la escuela. ¿Quién es? El alumno. El estudiante. El alumno, muy bien. Sí, el alumno. Bien. Eso tiene que ver con la dimensión, como dijimos, organizacional. Que es muy importante porque pensemos que una escuela, si no tiene una estructura, no tiene espacios definidos, horarios, roles establecidos, no podría funcionar. Entonces, le estoy diciendo que por ahí piensen lo normal porque es la institución que en este momento tenemos más cerca para hacer este pequeño análisis. Pensemos en la escuela normal sin horarios, sin roles definidos, que es una institución que comienza a funcionar a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la noche. ¿Podemos pensar en una escuela donde todos vayamos a cualquier hora? ¿Qué les parece? No, es imposible. Es imposible. La organización permite ese buen desempeño y esa que cada uno al ocupar su rol pueda ir salvando lo que le toca. Exactamente. Y cuando determinados roles no están funcionando, muchas veces en escuelas más chicas, no como normal que tenemos casi todos los cargos, porque es un complejo educativo a diferencia de otras escuelas, en escuelas más chicas por ahí hay determinados roles que no existen.
porque los roles son definidos por la cantidad de alumnos que tiene una escuela. Por ejemplo, si hablamos de una escuela de tercera categoría, que es las escuelas más pequeñas, por lo general son las alejadas del radio urbano y demás, por lo general no tienen vicerrector, no hay bibliotecario, preceptores tienen uno tal vez. Es necesario delegar tareas, porque, por ejemplo, en lo pedagógico, yo no puedo dejar de pensarlo y de trabajarlo, que es tan importante, porque yo no tengo un vicerrector. Seguramente el asesor pedagógico será quien se hace cargo de eso, el tutor va a colaborar también, pero los roles son importantes y cada uno tiene una funcionalidad claramente dentro de la escuela. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, No, la... perdón. Sí, Gabriela. Sí, lo que a mí me llamó la atención sobre ese texto era que decía que justamente esos roles tenían las funciones bien definidas, otorgando la posibilidad de que en el caso de que una de las personas que cumplía con esos roles estuviera ausente, otra persona pudiera seguir haciéndolo siempre y cuando tuviera idea de las funciones que, por eso digamos la importancia de eso, de tener roles definidos y funciones dentro de esos roles, justamente para que no dependieran solamente de una persona, que es lo que suele pasar por ahí cuando las instituciones tienen, digamos, como una cultura muy personalista. Por ahí, al faltar una de las personas, se desacomodan varias cuestiones, ya que justamente las funciones no estaban bien definidas o esa persona se encargaba de muchas cosas, demasiadas cosas, que no estaban, digamos, definidas por su rol. Y bueno, eso es por ahí lo que no hay que, digamos, hay que evitar que suceda, porque si no, cuando faltan las personas se desorganiza todo, digamos. Exactamente. Eso me llamó la atención en el texto, se me parecía muy pertinente, muy importante. Y un poco unido a esto que dice Gabriela, que es muy cierto, y es así, ¿no? Los canales de comunicación. En el libro también se destaca esto de los canales de comunicación, de tener establecido por dónde circula la información, de que la información llegue a todas las personas que es necesario que lleguen, ¿no? No toda la información es para todas las personas que estamos en la institución, pero sí que llegue a aquel que se necesita que llegue. Y esto de la delegación de tareas, sí es cierto, cada uno tiene su rol, pero supongamos una escuela que funciona en 3 horarios. El rector no puede estar desde que se levanta hasta que se acuesta en la escuela. Seguramente va a delegar esa tarea en el vicerrector o en algún docente con antigüedad en la escuela o que tiene muchas horas ese día en esa escuela y que, como dice Gabriela, conoce lo que tiene que hacer. Yo, por ejemplo, rector, me tengo que ir a una reunión, no le voy a dejar a un docente que recién ingresa a la escuela, que pasa algo, no sabe para dónde ir. Entonces yo me tengo que asegurar que aquella persona a quien yo le delego la tarea también pueda llevar a cabo esa tarea, si no va a ser una mala delegación en todo caso. Sí, por lo general, por ejemplo, en las escuelas rurales, bueno, cuando yo trabajaba en una escuela rural, le otorgaban la tarea directiva, así directamente se firmaba una hoja, todo, porque nos retirábamos varios profesores y el último que quedaba de mayor antigüedad era el que quedaba como director de la escuela, directamente, digamos. Porque también había varios horarios y una vez yo quedé como la directora a pesar de que hacía meses que estaba, porque había la otra persona que estaba hacía menos que estaba. Claro. Entonces, pero se usaba así ese sistema, digamos, de mayor antigüedad quedaba como directivo y se firmaba una planilla y todo explicando que bueno, nada se cambiaba justamente porque no había otra persona. Sí, eso de firmar la planilla, como vos decís, Gabriela, es la forma como debe ser. Porque muchas veces también se hace de palabra esto y no es la forma correcta. Debería ser así, un acta donde se deja por sentado que en tal día, en tal horario, al retirarse tal directivo, queda a cargo de la institución, la docente, en este caso Gabriela Funes, etcétera. Es como se hace así. Bien. Bueno, las autoras estas también plantean otras dimensiones que todavía no las hemos trabajado. Apenas comenzamos con la pedagógica antes de la finalización de clase, pero quedamos ahí, que ahora lo vamos a retomar. ¿Qué es la dimensión pedagógica? Sumamente importante que sea bien trabajada en la escuela, porque es como aquella que la identifica a la escuela en sí. Las otras instituciones, si pensamos en un hospital, en una cárcel,
en un club no van a tener esta dimensión, no existe como tal. Tal vez es una actividad terciaria, porque en los hospitales muchas veces hay algún aula, una escuela, algún jardín que contiene a los chicos, pero no es lo esencial. En las cárceles también sabemos que se enseña, pero no es pensado para eso precisamente en la cárcel. Acá es lo esencial, lo pedagógico. Pero esto no quiere decir que el resto de las dimensiones pierdan valor porque sostienen esta tarea. Y nos quedarían para trabajar la dimensión sociocomunitaria, que como lo dice la palabra, tiene que ver con la relación de la escuela con la sociedad que la rodea, con ese contexto, esa necesidad de trabajar con la familia, con el barrio, con el alumno real, que no todas las escuelas lo hacen, y después lo vamos a ver. Y por último tenemos la dimensión administrativa, creo que lo llaman, sí, administrativa, y otro nombre más le dan estas autoras que no me acuerdo ahora. Pero Económica. Económica, porque antes lo trabajaba de cara y seca, que era otro nombre, por eso ahora no lo tengo tan claro. Como lo dice la palabra, no es que la escuela tiene como fin generar dinero, no lo pensemos de ese lugar. Ahora, la escuela hay que sostenerla. De lo administrativo lo que me permite es tener los recursos básicos para que la escuela funcione como tal. Cuando digo recurso es ciertamente un recurso mínimo monetario, que es muy mínimo en las escuelas públicas, casi nada diríamos, pero también, por ejemplo, podemos hablar del recurso humano docente. Asegurarme que yo tenga docentes para diferentes cátedras, asegurarme que los alumnos de segundo tengan que estar en segundo, estén en condiciones de estar en segundo, en tercero, en cuarto. Todo eso hace a lo administrativo en la escuela. Pero después vamos a volver sobre eso, sería lo que nos queda para trabajar este año. Ahora vamos a volver sobre lo pedagógico que apenas comenzamos, y que es muy importante porque ahí vamos a tomar un poco lo específico que es lengua y literatura, que bueno, lamentablemente va a ser de lo teórico. La idea era que lo hubiesen podido ver en el aula también cómo se trabaja esto, pero bueno, seguramente va a ser algo pendiente para el año que viene, la práctica 3, y va a ser considerado desde ese lugar claramente. No sé, Isa, si querés. Bueno, sigo yo si querés un poco. Dale. Bueno, en nuestro caso, desde lo específico, entramos realmente a trabajar en lo específico en la clase 5, cuando ustedes vieron de lo general el PEI y el PCI, no sé si se acuerdan, los niveles. El nivel nacional, nivel jurisdiccional, nivel institucional. Para el nivel nacional yo les pedí a ustedes que exploraran los NAP, fundamentalmente los NAP que nos serviría para el ciclo básico, que sería el del tercer ciclo eje B, que se llamaba nivel medio porque no se hicieron otros, o sea que son esos con el nombre anterior. Y nivel jurisdiccional, ahí empezaron a explorar los diseños curriculares. Como habrán escuchado que Luján le mencionó y demás, este año para práctica 2 se trabaja o se focaliza la atención en ciclo básico. Con Noel en didáctica seguramente van a trabajar ciclo básico también. Pero, y bueno, ahora después sigo, pero, ¿qué ocurre? Un profesor que ustedes tienen también me pidió ahora que exploraran un poquito ciclo orientado, si bien no lo tendríamos que abordar, porque eso lo verían el año que viene. Vamos a explorar un poquito el ciclo orientado porque les va a servir para lo que el profesor les va a pedir. Así que las próximas clases yo les voy a pedir como actividad, les voy a subir como actividad, como clase escrita, justamente que exploren el diseño curricular ciclo orientado, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de eso, de lo que hicimos? Sí, yo me acuerdo como que los NAP son un poco más generales también a la hora de hablar de contenidos, ¿no? Son un poco más difusos, no sé, me dio la sensación. No hay mucha especificidad. Ahí está la cuestión. Además, fíjense que ustedes dónde están ubicados, en el nivel nacional, o sea que están asignados para nivel país, no sé. Entonces, claro, son muy generales, como bien dijiste vos. No sé qué ibas a decir, Gabriel. Justamente la práctica docente 2, con María del Luján López, en 2016,
justamente ese fue, digamos, el motivo, por ejemplo, por el que yo no pude homologar una materia esta, Ajá. que es justamente porque el diseño curricular provincial tiene que ver con cuestiones que son de la zona, que tienen Perfecto. de culturales, sociales, económicas, históricas de una región Perfecto. y Muy bien. que hacen que justamente el diseño curricular sea diferente. Por eso, Perfecto. en ese caso me acuerdo que no pude homologar la materia, digamos. Y Muy es la gran diferencia, digamos, como que los lineamientos nacionales están pensados para que puedan ser utilizados por todas las provincias, mientras que los Bien. provinciales van a atender a cuestiones más regionales, más del lugar, ¿no? Culturales, Bien, sociales y bien, económicas bien, del bien, lugar. bien. Bien. No sé si recuerdo bien, Luján, digamos, lo que significa NAP, núcleos prioritarios, núcleos de aprendizaje Núcleos de prioritarios. aprendizaje prioritarios. Exacto. Núcleos de aprendizaje prioritarios, sí. Si bien Exacto. son generales, como decimos, igualmente, fíjense que va a aparecer, no sé, no los tengo acá a mano, pero por ejemplo, la lectura, las clases de palabras, o sea, como núcleos prioritarios que sí o sí, más allá de esta particularidad que marcaba Gabriela recién, más allá de esta particularidad que tiene cada provincia con su propio diseño curricular, con su diseño jurisdiccional, igualmente hay cuestiones básicas comunes que debemos abordarla, porque por ejemplo, cuando un estudiante se muda a otra provincia, hay cuestiones básicas que tiene que trabajar. ¿Sí? Por eso también vemos, por eso partimos de ver los NAP, a ver qué había de lengua, ¿no? Focalizando en Profe, la materia, Y qué hace unos veíamos en los NAP. Sí, perdón. Sí, no, que iba a decir que esa fue la actividad de la clase 5 que hicimos, que al bien, explorar el diseño, primero los NAP y después bien. los recorridos posibles del diseño curricular, reconocimos varios y bastantes en común con los NAP. Bien, 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 bien. Perfecto. Me acuerdo, hace unos años Sí, nos fuimos a vivir a La Rioja y la nena en la escuela tenía, en la parte de historia, tenía muchísima información de la provincia en sí. Era muy abismal, o sea, yo no la podía ayudar en un montón de cosas porque claramente era muy específico claro, de la provincia de allá. claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Hay provincias que quizás, claro, como vos decís, se cierran también, imagino yo, en ese sentido, y solo dan todo lo que tiene que ver, por ejemplo, nosotros todo lo que tiene que ver con Entre Ríos, pero cuando ustedes exploraron el diseño de lengua, ¿no? Estamos hablando, habrán visto que hay contenidos que son generales también, por ahí, en cuanto a, más que nada, en lengua y literatura, por ahí va a ser bien de, digamos, de la provincia, quizás en la selección del corpus que hagamos, de los textos, de los autores, quizás ahí, pero igualmente, digamos, se puede vincular si un estudiante se muda a otra provincia con lengua y literatura, me parece que en ese sentido es más flexible, ¿no? No sé si lo vieron así ustedes. Sí, en ese sentido sí, me parece que sí. Bien. Bueno, y Sí, como... uy, perdón. Sí, 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 decime, Gabriel. Sí, siempre y cuando, digamos, no haya cuestiones muy heterogéneas, como por ejemplo, no sé, la presencia de mapuches, por ejemplo, Por naciones ejemplo, mapuche, y tengas alumnos que hablan mapudungún, y ya, digamos, ahí, bueno, hay cuestiones como mucho bien, más complicadas de articular, pero si no, el tema por ahí que queda afuera son las literaturas regionales, que bueno, es muy interesante, bien, pero eso ya es de segundo ciclo también, bien, bien, exacto. que es re lindo, digamos, tenerlo en cuenta y que por ahí no se trabaja mucho en la escuela secundaria, ¿no? Y los cuentos regionales, las leyendas que tienen que ver con las diferentes partes del país y eso, bueno, por ahí es lindo trabajarlo. Sería el currículum nulo que le llamamos. Tal Ah, cual, Contenidos que no están incluidos. ahí tal cual, es verdad. bien, y en el último nivel institucional, ustedes analizaron una planificación anual de lengua y literatura, que yo ahí les subí un modelo de una escuela de educación técnica para que también tuvieran esta mirada. También, no recuerdo ahora, pero creo que les hice explorar la resolución 2757, no me acuerdo si se los pedí, ustedes me dirán, y analizar una planificación anual. En primer año era de una escuela técnica y después le subí de segundo y tercero a una escuela secundaria común. ¿Puede ser? ¿Se acuerdan? Sí, sí, es así. Bien, 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 perfecto, porque por ahí yo pienso y después no lo llevo a cabo. Pero, a ver, ¿por qué generalmente se trabaja con el diseño curricular de las escuelas comunes, digamos, ¿no?
pero incorporé el diseño curricular de las escuelas técnicas, que es la resolución 2757, porque también les puede pasar de que tengan que trabajar en una escuela técnica. De hecho, me pasó a mí, yo, es decir, cuando me recibí, trabajé en primera instancia en escuelas comunes y después terminé concentrando todas mis horas en la escuela técnica 1. Entonces ahí justamente debí conocer, y lo conocí cuando fui a trabajar, o sea, sola me tuve que informar, aprender y demás, no sé, por ahí, pensando en mi propia experiencia, no quiero que les ocurra a ustedes. Lo mismo pasa si les toca trabajar en un VAPA, en MESA, no sé cómo se llaman ahora, también tienen su propia resolución, su propio contenido. Entonces no podemos, estas cuestiones también debemos conocer. Más que nada, Eso iba, perdón. Sí, Victoria. Perdón, eso iba a preguntar porque me llamó la atención como que era mucho más, como que había mucho más contenido en esa planificación de técnica. Si es que había alguna, claro, te iba a preguntar si había alguna clase de requisito que ellos piden desde ese tipo de escuela en cuanto a la planificación que hay que hacer, porque me pareció como mucho más, no sé. ¿Cuántas horas tienen por semana de lengua? Ciclo básico, 6 horas cada año. ¿Tienen más horas? Sí, tenemos más horas en Por ahí puede ser por eso, Victoria, un poco, ¿no? Que tienen más horas que la escuela común. Sí, además claro, después, porque... cuarto y quinto, después tienen cuarto y quinto nada más. Quinto, o sea, sexto y séptimo ya no tienen más lengua y literatura. Entonces, claro, concentran los años anteriores. Exactamente. Bien. Bueno, entonces, ustedes deberían ya estar familiarizados con los NAP, tercer ciclo EGB, como les dije recién. Deberían estar familiarizados con el diseño curricular, el tomo 1 para el ciclo básico, primero, segundo y tercer año del área de lengua y literatura, el enfoque que se da también en el diseño. Eso es una diferencia importante también, el enfoque que se presenta para cada área, eso también marca la diferencia entre las provincias, eso a considerar. Y trabajaron, como les dije recién, con planificaciones anuales, o sea que ustedes deberían estar familiarizados con esas cuestiones, ¿sí? ¿Ibas a decir algo, Gabriela, me parece? No, parece que no. Después. Bueno, hasta ahí vamos, chicos. ¿Alguna pregunta? Todos tienen ese material, tienen los diseños curriculares, los NAP. ¿O alguien no lo tiene? Sí, yo, por lo menos yo los bajé de los archivos nomás. Bien. Sí, le subimos todo, me parece. Sí, por eso. Sí. Sí, o sea, yo no sé, para cerrar ya y a ver si lo comprendí bien. ¿Sí? Los NAP serían a nivel nacional, los diseños curriculares serían jurisdiccional y las planificaciones a nivel institucional. Perfecto, bien. Perfecto. Y ahí seguiría lo que vos decías cuando empezamos hoy, que iban a trabajar secuencia y unidad. Exactamente, es como que sigue ese orden. Claro. Y después de unidad podés pensar el diseño de cada clase. Porque vos cada día que vas a dar clase pensás, bueno, hoy voy a dar este tema, voy a dar esta actividad, como cada vez más y abierto a modificaciones también, porque pueden pasar 1.000.000 de cosas. Por siempre. Miren este año, si no. Sí, tal cual. Miren este año. O cambia el docente, saca una licencia el docente y el que viene tal vez continúa con los mismos contenidos, pero trabajándolo de otra forma. Exacto. También puede ser. Claro, que cambia la perspectiva teórica, desde donde se posiciona, el enfoque que adopta y va a cambiar. Más allá que los contenidos sí deben respetarse, porque como decimos recién, hay un diseño curricular, hay una resolución para tal año, yo tengo que mirar eso, por eso que nosotros se los damos para que ustedes se familiaricen y lo trabajen, porque no lo pueden desconocer, ustedes van a planificar, van a hacer esa planificación anual a partir de ese diseño curricular, y después, bueno, van a agregar van a hacer algunas modificaciones, va a tener su propia impronta, digamos, por ejemplo, en la selección del corpus de textos que hagan, más allá de que se sugieren ciertos autores y ciertas obras, ustedes pueden hacer otras vinculaciones y demás, se va a ver siempre diferencia en las planificaciones anuales
de los profesores, porque cada uno, como dije recién, le marca su impronta. O sea que en ese sentido sí va a haber algunas diferencias, ¿no? Pero hay cuestiones generales, básicas, comunes que van a tener que permanecer, ¿sí? En ese sentido. Así que bueno, por lo pronto entonces, yo quiero que ustedes, si por ahí les quedan algunas dudas en cuanto al diseño curricular, van a tener que volver, yo se los voy a plantear para la próxima clase. Lo que les voy a subir es eso, justamente, que ustedes vuelvan al diseño curricular, lo exploren nuevamente, el tomo 1, que ya teóricamente ya está dado, ya lo estuvieron leyendo, ya lo tienen familiarizado. Bueno, van a volver, van a retomar, ¿sí? ¿Cuál es el encuadre, perdón, cuál es el enfoque orientador que se da para el área de lengua y literatura? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se propone? Bueno, todo lo que estuvimos viendo en diseño curricular. Y les voy a agregar, como les dije recién, ciclo orientado, también una exploración, pero solamente para colaborar con el profe de literatura universal. Pero no les voy a pedir, por ejemplo, la planificación anual, ustedes la van a trabajar con ciclo básico. Eso quiero que les quede claro, ustedes van a trabajar en práctica 2, ciclo básico, ¿sí? O sea que ciclo básico se lo van a tener que saber todo con el Padre Nuestro, como si no lo saben, bueno. Pero, Perdón, Isabel, insistimos en esto del ciclo básico porque es lo que van a trabajar en práctica 3. Ustedes en práctica 3, cuando hagan sus prácticas interactivas, lo van a hacer en el ciclo básico. bien. No van a ir al orientado un tercer año. Por eso puntualizamos en ese nivel de la secundaria, en ese ciclo. Bien. Y ciclo orientado, reitero, van a explorar también el diseño curricular, que es el tomo 2, porque son 2 tomos, van a ver qué contenidos y demás, y van a focalizar fundamentalmente en cuarto año. ¿Por qué cuarto año? Porque es donde la materia en cuarto año se llama lengua y literatura. Después en quinto y en sexto se llama literatura latinoamericana y literatura argentina. Y como el profesor es literatura universal, bueno, ¿dónde pueden, digamos, enmarcar su propuesta? Va a ser en cuarto año, que es lengua y literatura, que ahí pueden incorporar literatura universal. O sea que por ahí vamos a focalizar en esa cuestión. Pero solamente en la exploración del diseño curricular, los contenidos, a ver qué se da, focalizando un poquito en cuarto para este trabajo práctico. Pero para la planificación anual, para el trabajo final y para el coloquio final integrador, lo que yo les voy a pedir y también lo que le va a pedir Luján va a ser ciclo básico, ¿sí? Eso sí, van a tener que manejarlo, dominarlo, saberlo muy bien, haberse apropiado de todo lo que tiene que ver con ciclo básico. ¿Estamos? ¿Preguntas? Parece ¿Están? que no. ¿Están? Profe, esto de para Alejandro Peserato, Sí. el profe de Universal 2, ¿no? Sí, sí. Es solamente, digamos, o sea, para que quede claro, un paneo por lo que sería, digamos, Una exploración, le decimos, sí. Sí. Bien, es mirarlo, bien para el trabajo práctico que tenemos que entregar con él. Es decir, yo les voy a pedir esa exploración del diseño curricular, tomo 1 a recuperar, para afianzar, ciclo básico, y esa exploración de ciclo orientado focalizando en cuarto, para que Bien, ustedes después con él, no sé, creo que les va a pedir una clase, no sé bien qué les va a pedir, Sí, te comento. puedan contextualizar, digamos, de algún modo, porque como este año no se da ciclo orientado, Por eso, para te colaborar comento, en digamos, que las chicas, Ajá, por ejemplo, Carla, tiene que dar la clase ya ahora. ajá. Entonces por ahí, por eso, porque si es un contenido, digamos, como para que se organicen con Alejandro, porque no sabemos bien qué, digamos, qué pasó, Ajá. cómo se organizó él, pero ahora las chicas ya tienen que dar la clase los primeros días de septiembre, técnicamente. Ah, bien. ¿Entiendes? Bien. Claro, entonces te comento porque si vamos a ver algo, digamos, interrelacionado entre las cátedras, por ahí tendrían que hablar con él para que no verlo después de las chicas, porque ellas No, lo van a necesitar, a lo mejor. no, de hecho, él me habló a mí y me dijo a ver de qué modo yo podía colaborar con él para que ustedes justamente pudieran contextualizar esa propuesta. Claro.
Por eso, y si es literatura universal, como les dije recién, ¿dónde van a poder contextualizar, enmarcar el cuarto año? ¿Sí? Sí. Entonces por ahí, Carla, como me decía, ¿qué tema tiene que dar? Bueno, que vaya y mire el diseño curricular cuarto año, ver si se pueden marcar ahí, que ya empiecen ustedes a explorar solitos, descarguen el tomo 2, se lo vamos a subir si no lo tienen, Bien. empiecen a explorar el ciclo orientado y fundamentalmente cuarto año, como les digo, ¿para qué? Para que puedan, reitero, enmarcar la propuesta del profesor. Bien, entonces yo te encargo, digamos, si ustedes pueden subir ya ahora la brevedad como para que las chicas vayan revisando porque nada, tienen muy poco tiempo, digamos. Perfecto. ¿Sí? Gracias, Sí. eso era. Por favor, bien. Bien. ¿Alguien más? Quedamos ahí, parece. Ajá. Chicos, preguntas. Hasta ahí todo claro. ¿Podemos seguir avanzando entonces? Ok. Bueno, el silencio significa que sí. Bueno, entonces la semana entrante no tendríamos encuentro virtual, sino que van a trabajar sobre las consignas que Isabel les va a subir para retomar esto, no es algo nuevo, sino retomar y profundizar lo que comenzamos allá cuando estaban llenos de trabajo terminando el primer cuatrimestre, que quedó un poco en el aire y que es muy importante porque es la base con la que ustedes van a seguir trabajando siempre. Por eso Isabel por ahí insiste un poco también en esto de que ustedes aprendan a leer los diseños curriculares, que bueno, no siempre son los mismos porque tal vez dentro de 2, 3 años cambian, pero ustedes tienen que estar habituados a ese trabajo. Cuando ustedes se reciban no va a haber nadie que les diga este tema tienen que dar en segundo, en tercero, va a ser ese documento el que les va a permitir organizar su tarea. Va a depender de las modalidades, como también lo dijo Isabel. No es lo mismo trabajar con adultos que trabajar en la modalidad carcelaria, que trabajar en la modalidad técnica, agrotécnica, pero se aprende manejando el documento. Tal vez al principio parece algo engorroso, lleno de palabras, que uno dice, ¿para qué todo esto? Bueno, pero son acuerdos generados para que pase esto, ¿no? Que haya una organización, que en primero haya determinados contenidos que permitan después, en segundo, abordar otros, lo que en cierta forma da es un orden en el trabajo de lo pedagógico y en este caso de lo que es el área de lengua y literatura. ¿Estaríamos terminando por hoy, Isabel? Sí. ¿Sí? Una pregunta. Sí. A la hora de planificar, ¿no es cierto?, la cantidad de contenido, ¿cómo hay algo establecido? ¿Hay un mínimo? ¿Hay un máximo? Yo pensando de haber visto esas dos planificaciones que son diferentes, porque si bien, por lo que entendí, cada profesor tiene la potestad sobre la planificación que arma, debe haber algo que los atraviesa a todos, ¿no? De dónde decir, bueno, esta cantidad de contenidos me parece tal vez demasiado o no, o prefiero dar un poco menos de temas y darlos durante más tiempo, desarrollarlos más tiempo. ¿Cómo puedo saber esto? ¿Le contestás vos, Vista? Bueno, completás en todo caso. Desde nuestra experiencia, primera instancia, como decíamos recién, tenemos el diseño curricular, ¿no? Si el diseño curricular para segundo año tiene estos contenidos, bueno, tomo esos contenidos, ¿sí? Y después también está la figura importante que hoy les mencionaba Luján, si realmente cumple su rol, es el asesor pedagógico. Se tienen reuniones, por ejemplo, con los coordinadores de área. Entonces quizás hay contenidos que se repiten, tanto en primero, segundo como tercero. Entonces que dicen, bueno, primer año, profundizalo bien los profesores de primer año. Vamos, en segundo y tercero lo sacamos porque ya hay como una organización, hay como acuerdos en ese sentido también. Bien. Como en otras instituciones no ocurre, pero sí nuestro documento marco va a ser el diseño curricular, ¿sí?
dependiendo, como decía recién Luján, si estoy trabajando. Por ejemplo, yo en la escuela técnica no voy a mirar el diseño curricular común, que voy a trabajar con la resolución 2757. ¿Qué contenidos me dice para primer año? Si estoy en una escuela secundaria común, sí, voy al diseño curricular a ver qué contenidos hay en segundo y demás, bueno, y planifico. Y todos esos contenidos que aparecen en el diseño curricular, y sí, eso es lo que tenemos que trabajar. La cuestión es que después nunca llegamos a dar todo. Claro. Nunca llegamos a dar todo porque pasan un montón de cuestiones, como por ejemplo nos está ocurriendo ahora, y bueno, y después con la práctica uno va aprendiendo a decir, bueno, empiezo con esto porque el año pasado no pude, porque la mitad para finalizar el año se hace corto, porque hay muestra educativa, porque hay otras cuestiones, entonces bueno, empiezo con esto que es fundamental que yo quiero que den. No sé, por ejemplo, en cuarto año tienen que dar monografía, entonces bueno, empiezo el año trabajando con monografía porque sí o sí tiene que dar monografía, tienen que trabajar, no sé, por ejemplo, el Martín Fierro, bueno, trabajamos, eso sí o sí. Lo demás, si me da el tiempo, ¿se entiende? Bien. Sí. Bien, bien. Sí, por ahí acotar esto, ¿no? De que tiene que ver un poco de lo que trabajamos en práctica, que es aprender a contextualizar nuestras prácticas. Que es como dice Isabel, tiene que ver con experiencia también. Uno aprende a mirar el contexto, qué puedo, qué no puedo, de qué formas también. ¿Sí? Porque así como es importante lo conceptual, el contenido que es tan fuerte en lengua, también lo son los procedimientos, y no nos tenemos que olvidar de eso, las formas de hacer. Que también lo da el contextualizar nuestras prácticas, pero también esto de poder trabajar en equipo con los otros que están en la escuela, sobre todo cuando somos nuevos. Por ahí conocer un grupo, un curso, cuando uno recién ingresa lleva tiempo, y por ahí charlando con el otro docente que está hace tantos años en la escuela, ya me puede decir, mirá, a estos chicos les cuesta esto, les es más fácil esto otro, entonces uno también va priorizando desde ese lugar. Siempre ayuda la experiencia, y cuando no las tenemos, el escuchar al otro, el estar atento a ver qué me puede aportar el otro también. Que por eso nosotros en práctica insistimos tanto de trabajo en equipo, ¿no? Que ustedes aprendan a contar, a escuchar con el otro y a leer las escuelas, a mirar las escuelas. Bien. Por eso, bueno, también para la experiencia y la práctica, por eso es que en tantas materias se insiste tanto en planificar, porque cuesta poner en palabras lo que uno piensa hacer también. Pero creo que bueno, este año, si bien no fueron a las escuelas, se ha reforzado un poco esto de la planificación. Se ha podido hacer eso otro. Es una fortaleza, digo yo. Sí, totalmente. Bien, ¿alguna otra preguntita? Inquietud, pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, por hoy dejamos acá. Nos encontraremos en la semana que viene, no en la otra, si no pasa nada extraordinario. Y después acordamos con su compañero que es delegado para el tema de los horarios y demás. Para ver a quién le podemos tomar por ahí algún huequito que tenga. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Ok. Perfecto. Gracias, profe. Bueno. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos la Gracias, próxima. adiós. Nos vemos. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao. ¿Te quedas un ratito, Isa? Sí.